Señores, buenos días a todos. Mi nombre es José Fernández, soy el director de Latinoamérica y el Caribe del equipo de Ingeniería de Preventa de Palo Alto Networks. Hoy en día les quiero hablar acerca de qué es lo que está alimentando el uso masivo de la nube. ¿Cómo podemos proteger, digamos, a esas personas que están trabajando de la casa o están trabajando de cualquier parte del mundo, ¿no? Primero que nada, para poder entender este tema, tenemos que entender dos cosas fundamentales. La transformación digital, la cual todos sabemos y estamos al tanto de la misma. Y segundo, el COVID ha jugado un papel muy importante como parte de esta transformación digital y como parte de la experiencia que tenemos nosotros como usuarios a la hora de trabajar de casa. Ahora, cuando estamos hablando de transformación digital, existen varios resultados o varias cosas como ramificación de este problema, ¿no? de este fundamento. Primero que nada, las aplicaciones están completamente descentralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Ya las aplicaciones no solamente residen en los data centers, pero residen en diferentes ambientes. Y esto me lleva al segundo punto. Los ambientes están siendo muchísimo más complicados. Actualmente o anteriormente, hace años atrás, se hablaba siempre del data center y el data center era todo el Dios todopoderoso, ¿no? De donde se ejecutaban todas las aplicaciones, en donde existían todos los servidores de una empresa, etcétera, etcétera. Hoy en día las redes están súper complicadas a tal punto de que estamos hablando no solamente de redes físicas, pero también redes virtuales. Estamos hablando de redes en la nube, nube pública, nube privada, nube híbrida. Entonces todo ha aumentado a nivel de complejidad. Y tercero, obviamente los dispositivos IoT están incrementando de una manera increíble. Ahora bien, cuando estamos hablando desde el punto de vista de COVID y cómo el COVID ha impactado la seguridad de las empresas e inclusive la manera como operamos día a día, es que sinceramente todos estamos trabajando desde las casas. Inclusive Gartner hizo un estudio en donde ha dicho que el 87%, por cierto, esto viene de la empresa Flexera. Esta información es del 2020. Hoy en día, aunque ellos dicen en el estudio que es el 87% de las empresas están llevando los workloads hacia la nube, hoy en día, señores, ha crecido a un 93%. En realidad, las empresas que nunca, que tenían, digamos, o que veían la nube como un tabú, hoy en día lo están enviando todos sus workloads y están haciendo todas las transiciones de sus operaciones hacia la nube. Y estoy hablando inclusive de instituciones financieras que, si ustedes se recuerdan, hace unos años atrás, el tema de nube era algo prohibido, ¿no? Hoy en día, inclusive las instituciones financieras más grandes de Latinoamérica están haciendo sus transiciones hacia la nube, la cual me parece increíble. Por otra parte, definitivamente el 76% de los empleados actualmente quieren trabajar desde sus casas y quieren operar desde su casa de una manera efectiva, de una manera segura. Y el 48% de esos empleados, inclusive, que quieren de alguna manera trabajar varios días de la semana desde su casa. Ahora que las empresas están volviendo a abrir, que las oficinas están volviendo a abrir gracias a la vacuna, definitivamente el 48% de esos empleados todavía dicen, no quiero regresar a la oficina, yo quiero trabajar cómodamente desde mi casa. Entonces, eso crea todo tipo de reto, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, porque entonces, ¿cómo podemos asegurarnos, una vez más, que la experiencia de ese empleado sea efectiva, pero también que existe una postura de seguridad muy importante dentro de la empresa, de tal manera de que no tratar de evitar cualquier tipo de ataque cibernético que pueda ocurrir a nivel en las casas de cada uno de nuestros empleados? Ahora, ¿cuál es el factor secundario de todos estos nuevos avances de la transformación digital, del hecho que tenemos la pandemia? El efecto secundario es que definitivamente los ataques cibernéticos están ocurriendo de una manera, la velocidad de la luz, y está incrementando de una manera exponencial. Inclusive hoy en día en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, pero a nivel del mundo, el ataque cibernético número uno que existe actualmente es el ransomware. Aproximadamente las empresas hoy en día están pagando en promedio $650,000 cada vez que existe un ransom y que se tienen que proteger de eso. O inclusive le han pedido a empresas, la empresa que ha pagado más dinero por el ransom ha sido una empresa que pagó hasta $10 millones, y lo que más se le ha preguntado a una empresa que pague es hasta $50 millones. O sea que esto es la realidad, esto no es un mito, señores, esto es algo que está ocurriendo, y lo interesante de todo esto es que estos ataques están
están mutando, están utilizando variantes para poder penetrar esas redes físicas, virtuales y redes en la nube. Definitivamente, el segundo efecto secundario tiene que ver con la proliferación de estos dispositivos IoTs, que están creciendo de una manera increíble. Si yo volteo hacia el lado de mi casa, misma casa, el carro que está parado en el garaje, más mis termostatos de aire acondicionado, tengo un Alexa, tengo un Google, tengo diferentes dispositivos por todas partes, la cual están haciendo que estoy abriendo en realidad el vector de ataque. Si ustedes se acuerdan anteriormente, hace 10 años atrás, inclusive 7 años atrás, el vector de ataque número uno que existía era el email. ¿Por qué era el email? Porque el email tenía o un attachment que estaba en donde se conseguía un tipo de malware, o simplemente el usuario le daba el hyperlink para que sea redireccionado a un site malicioso. Entonces, pero hoy en día eso ha cambiado. Definitivamente el horizonte, el vector de ataque se ha expandido. Ahora los atacantes y los actores maliciosos pueden entrar por diferentes lugares. Inclusive hemos escuchado noticias, no hace mucho, hace un par de meses atrás, en donde el hotel, uno de los hoteles más importantes de Las Vegas, por ejemplo, fue atacado a través de una pecera, la cual muchas de nuestras oficinas hoy en día tienen peceras, tienen máquinas de café, tienen los aparatos de aire acondicionado, los refrigeradores, las tostadoras. Todos estos de alguna manera se conectan al Internet y pueden causar que un actor malicioso pueda entrar a esa red corporativa de manera muy efectiva. Entonces, inclusive durante la pandemia, yo no sé si ustedes saben esto, en el 2020, cuando apenas saliendo de la pandemia, cuando empezó la pandemia en el mes de abril, se generaron, señores, hasta 1.2 millones de websites maliciosos que tenían la palabra común como vacuna, como coronavirus, como pandemia, como COVID, como etcétera, etcétera. Entonces, esto se me pone la piel de gallina cada vez que pienso en esto, porque definitivamente los actores maliciosos querían atacar y continuar atacando no solamente, digamos, a las empresas sofisticadas, pero también inclusive a aquellos empleados que estaban yendo hacia la casa en ese momento. Entonces surgió definitivamente por parte de Gartner, se hizo un memorándum en donde se sacó este concepto que conocemos hoy en día como SASE. SASE quiere decir Secure Access Service Edge. Y actualmente en Palo Alto Networks, nosotros, todos los empleados de Palo Alto Networks, estamos trabajando desde nuestra casa de una manera segura, pero más importante aún, también estamos trabajando a una velocidad increíble en cuanto al performance de las aplicaciones que estamos utilizando para hacer la productividad del día a día de la empresa. Entonces, nosotros estamos utilizando internamente nuestra solución de SASE para poder alcanzar esa postura de seguridad tan importante que tenemos que tener. Y en realidad, la tecnología de SASE está dividida en dos componentes principales. Primero que nada, estamos utilizando nuestro Next Generation Firewall en la nube. Se está utilizando como un servicio que se encuentra en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la mejor seguridad hoy en día que ofrecemos en el mercado. No solamente eso, pero también hemos incorporado Machine Learning al corazón de ese firewall, de tal manera que podemos detectar ataques de día cero hasta un 95% de esos ataques de día cero sin necesidad de ningún tipo de firma. ¿Y por qué esto es importante? Porque como la estaba mencionando anteriormente, los ataques cibernéticos están ocurriendo a la velocidad de la luz y necesitamos una máquina, porque precisamente los actores maliciosos están utilizando Machine Learning o AI ellos mismos para poder hacerles los ataques. ¿Y qué necesitamos para poder prevenir esos ataques, detectarlos y remediarlos? Definitivamente necesitamos también una máquina, un machine learning que pueda reaccionar a la misma velocidad de estos ataques. Y eso es muy, muy importante. Entonces, la primera parte de SASE que ofrecemos dentro de Palo Alto Networks tiene que ver con nuestro Next Generation Firewall, que se encuentra en la nube, y ofrecemos un sinnúmero de funcionalidades. Ofrecemos no solamente el poder detectar algún tipo de malware, pero poder entender si existe alguna comunicación con un command and control.
podemos detectar si existe algún tipo de vulnerabilidad en el paquete de la información, podemos definitivamente entender si existiera algún tipo de ataque phishing o el tipo de ataque phishing avanzado, podemos inclusive poder asegurarnos contra cualquier tipo de ataque DNS. Acuérdense que el DNS es algo que se utiliza actualmente por los mismos ataques que utilizan DNS para poder comunicarse con su command and control también. El 95% de toda comunicación va a través del DNS. Entonces podemos inclusive asegurar ese tráfico contra cualquier tipo de ataque de DNS. Podemos también decirte exactamente los dispositivos y darte visibilidad de todos los dispositivos IoTs que tengas en tu casa. No solamente te vamos a decir la visibilidad y te vamos a decir, mira, tienes 50 dispositivos en casa, pero esta es la expectativa, este es el comportamiento de cada uno de ellos. E inclusive el mismo Next Generation Firewall te va a recomendar políticas de seguridad que debieras de obtener para poder de alguna manera detectar y bloquear algún tipo de ataque que venga por parte de esos dispositivos IoT. Por otra parte, dentro de ese mismo servicio también ofrecemos la seguridad en cuanto a las aplicaciones SaaS. Acuérdense que muchos de ustedes, inclusive hoy en día, por ejemplo, en el caso mío, utilizamos Salesforce, utilizamos Google Drives, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo yo puedo asegurarme que José, que está trabajando de su casa, no está subiendo un archivo malicioso al Google Drive, de repente un archivo que esté contaminado con un malware? ¿Cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo yo puedo detectar eso? ¿Cómo yo sé que José de repente no está subiendo un archivo con información sensitiva? Por ejemplo, que tenga algún de cédula de identidad, de seguros sociales, de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar que eso ocurra? Y además, ¿cómo yo puedo evitar de que José pueda inclusive compartir esa información con terceros? Entonces, esa es la seguridad de la que estamos hablando, señores. Y por último, la seguridad que tiene que ver con DLP, el Data Loss Prevention. Acuérdense que el DLP por sí solo es una infraestructura que se puede implementar en cualquier red. Sin embargo, dentro de la misma cajita, dentro del mismo servicio de SASE que estamos ofreciendo a nuestros clientes, también existe la tecnología de DLP para poder evitar cualquier tipo de exfiltración de información. Y obviamente eso es lo que tiene que ver con la primera parte de lo que nosotros llamamos SASE. Una vez más, es nuestro servicio de Next Generation Firewall en la nube que ofrece toda esa funcionalidad. Y lo último que quería mencionar era definitivamente ofrecemos la mejor tecnología cuando estamos hablando de Zero Trust, la mejor tecnología que está prácticamente nacida con esa fundación de Zero Trust para poder segmentar de una manera efectiva la red. Entonces, eso es muy importante. La otra parte o el otro componente de esta solución de SASE o esta plataforma de seguridad que nosotros llamamos SASE dentro de Palo Alto Networks tiene que ver con el performance de la aplicación, con el performance de cómo llevamos una data de un punto A un punto B. ¿Cuál es el mejor camino por donde tenemos que llevar esa data para que no exista ningún tipo de fricción en el camino, de tal manera que pueda crear algún tipo de latancia en esa comunicación? Y allí es en donde nosotros aplicamos la funcionalidad de Prisma SD-WAN. Es nuestra tecnología de SD-WAN que no solamente está basada o que no solamente rutea el tráfico basado en latancia o en pérdida de paquetes o en jitter, sino que yo puedo decir, mire, el Zoom es mi aplicación prioridad número 1, entonces yo puedo darle prioridad al ruteo del tráfico que yo estoy generando desde mi casa, le doy prioridad a esta aplicación. O sea que yo puedo definir a nivel aplicativo a quién yo le quiero dar una prioridad en particular o por dónde voy a enviar ese camino, por dónde va a pasar esa aplicación en el medio de transporte que pueda existir entre un punto A y un punto B. Entonces, la combinación de esas dos funcionalidades, la seguridad del Next Generation Firewall en la nube, en conjunto con Prisma SD-WAN, es lo que nosotros hoy en día llamamos SASE. Por último, existe otro componente de esa solución SASE que se llama Autonomous Digital Experience Management, o qué quiere decir, o muchas personas en el mercado lo conocen como ADEM.
ADEM cumple una funcionalidad muy particular. Inclusive voy a tener una lámina más acerca de esto. Pero existe un debate actualmente muy interesante en donde dice, oye, si mi empleado está trabajando de la casa, ¿quién es el dueño o quién debe controlar ese ambiente de casa? ¿Lo debe ser el empleado en sí? ¿Él debe ser responsable de su propio ambiente en la casa y tratar de incorporar seguridad y tratar de incorporar toda esta habilidad de poder producir y de poder activar estas aplicaciones de una manera en tiempo real, de una manera efectiva, eficiente, etcétera, etcétera? ¿O esa es la responsabilidad a nivel corporativo? ¿O es la responsabilidad de la empresa de asegurarme de que José está operando de una manera segura y de una manera rápida? Entonces, existe un debate muy interesante, pero ADEM da respuesta a esa pregunta en particular. Ahora bien, disculpen. Entonces, ¿cuáles son los retos que existen actualmente cuando una empresa definitivamente implementa una solución como SASE? Primero que nada, generalmente tienen diferentes UIs, diferentes máquinas administrativas, por donde tengan que no solamente administrar la red, pero también administrar la parte de seguridad o la parte de SD-WAN es completamente separado. Actualmente nosotros ofrecemos todo eso a través de una sola consola. Es una sola plataforma de seguridad y tenemos dos sabores diferentes de esa plataforma administrativa. Una de ellas es la que nosotros actualmente conocemos como Panorama y la otra es que definitivamente tenemos una página de internet que se puede utilizar para poder manejar esta tecnología de SASE. Por otra parte, la experiencia digital tiene que contar en esto de los empleados trabajando de la casa. Una vez más, queremos que no solamente ese empleado sea seguro, pero que también el performance de las aplicaciones que esté utilizando ese empleado trabaje de una manera muy eficiente. Y una vez más, aquí es donde viene el concepto de ADEM. Entonces, ¿qué quiere decir ADEM? Quiere decir que ahora, desde el punto de vista corporativo, yo puedo saber cuál es el problema que tiene José en su casa a nivel aplicativo y por qué su aplicación está actuando de una manera muy lenta. Es una manera de yo tener una visibilidad completa de lo que está ocurriendo en ese ambiente de casa para poder hacer inclusive algún tipo de troubleshooting. Yo puedo decir, oye, yo puedo investigar, vamos a decir que esta es la máquina de José. José quiere salir al internet y va de repente a una aplicación SaaS, como lo había mencionado, o de repente José está desde su casa, quiere ir al internet para ir a conectarse a un data center. Ahora, si yo quiero entender qué es lo que está ocurriendo y por qué las cosas no están funcionando de la manera más eficiente en el ambiente de José, entonces yo quiero entender, por ejemplo, si la señal del Wi-Fi de donde él está ubicado en su casa es lo suficientemente fuerte. Yo quisiera entender, por ejemplo, si el dispositivo que está utilizando José o el laptop, la batería del dispositivo está a 1%. Por ejemplo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tendrían que cargar el dispositivo para que pueda funcionar de una manera efectiva. O si de repente el problema está a nivel de router, del wireless router que se encuentra en la casa, puede ser el que está creando el bottleneck. O inclusive irme un poquito más allá. Yo puedo inclusive hacer un troubleshooting de si el ISP o ISP, el Internet Service Provider, es el que está creando el bottleneck y allí es donde se está creando todo tipo de problemática a nivel de performance. Entonces, esto es muy importante, señores, porque ahora yo voy a tener la visibilidad y poderle decir, si José llama a la corporación y decir, oye, no sé qué es lo que está pasando con mi computadora, la solución de Zoom o la aplicación de Zoom no está funcionando de una manera efectiva, ustedes pueden entender y tener visibilidad todo el tiempo del ambiente de José de la casa y pueden inclusive hacer un troubleshooting muy a detalle para poder entender qué es lo que está pasando allí. Finalmente, tenemos obviamente el tema principal a nivel de seguridad es el poder detectar estos ataques de día cero que están ocurriendo a una velocidad increíble. Como le había mencionado anteriormente, gracias a la incorporación de Machine Learning dentro del corazón del Next Generation Firewall que nosotros ofrecemos en la nube, podemos entonces detectar hasta un 95% de estos ataques de día cero sin necesidad de ninguna firma. Estamos actuando a la misma velocidad de los atacantes.
Hace unos años atrás, inclusive Palo Alto Networks, inclusive era una de las empresas que ofrece seguridad y que siempre ha ofrecido seguridad, pero estamos actuando de una manera muy reactiva, no proactiva. Y generalmente cuando tenemos conversaciones con otras empresas y otros vendedores, definitivamente continúan actuando de una manera reactiva. Nosotros hemos tomado un paso adelante, hemos inclusive innovado durante este tiempo de COVID y hemos incorporado Machine Learning al corazón del Next Generation Firewall para poder competir y estar al frente de cualquier tipo de ataque y poderlo detectar, prevenir y remediar en tiempo real a la velocidad que está ocurriendo este ataque. Entonces queremos ofrecer una proactividad y siempre estar pendiente de los ataques que puedan estar penetrando a esa red. Y por eso es la importancia del poder entender o el poder saber que existe ese Machine Learning dentro del corazón del servicio de SASE que estamos ofreciendo actualmente. La otra parte de complejidad que puede existir a la hora de implementar una solución de SASE es definitivamente la integración con terceros. Nosotros definitivamente podemos ofrecer un sinnúmero de APIs. Tenemos APIs de la cual que pueden ser utilizados para poderse integrar a cualquier aplicación de terceros, por ejemplo, un ServiceNow, por ejemplo, un SIEM, por ejemplo, a cualquier proxy definitivamente y se puede utilizar la solución de SASE para poder ejecutar o implementar esta seguridad, esta seguridad deseada, como también la velocidad y la efectividad de las aplicaciones. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Qué es lo otro que estamos viendo como reto actual que tienen muchas empresas a la hora de implementar una solución como SASE? Es que generalmente otras compañías ofrecen una solución, entre comillas, de SASE, pero está basado solamente en una implementación proxy. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás implementando algo que es proxy, generalmente lo que estás monitoreando es solamente las aplicaciones que van hacia el Internet. Pero resulta ser que existe más de un 54% de las aplicaciones que se utilizan día a día que no tienen nada que ver con el Internet. Son aplicaciones de legacy que existen dentro de esa corporación. Y entonces, ¿quién te va a dar visibilidad de esas aplicaciones? ¿Quién te va a asegurar esas aplicaciones? ¿Quién va a tratar de ver si esas aplicaciones están siendo utilizadas de una manera eficiente y efectiva a la velocidad que deben estar siendo utilizadas? Entonces, por eso es que las soluciones o los vendedores que ofrecen una solución proxy definitivamente no es la más óptima en cuestiones de seguridad y de eficiencia, porque no todo son aplicaciones de Internet. Y eso es algo que es muy importante que quiero que entiendan. Definitivamente quieres una solución que ofrezca la mejor seguridad del mercado. Acuérdense, señores, que esto es una plataforma de seguridad. Esto no es un point product, no es un producto aparte que estás comprando, sino es una plataforma. Acuérdense de todos los que les mencioné que podíamos detectar a través de la misma cajita, desde malware detection hasta DLP. Podemos hacer la funcionalidad de DLP, podemos inclusive darte visibilidad de IoT. Todo esto está bien integrado dentro de la misma cajita, dentro del mismo servicio que le estamos ofreciendo, de tal manera que no solamente vas a poder detectar, pero también vas a poder mitigar y remediar en tiempo real. Y eso es muy, muy importante. Y finalmente, necesitas la mejor experiencia que pueda tener el usuario a nivel de la eficiencia que estén utilizando esas aplicaciones actualmente. Y por eso la incorporación de nuestro Prisma SD-WAN. Porque nuestro Prisma SD-WAN está basado no en latencias o pérdida de información o jitter que puede existir en ese tráfico, pero tú puedes darle prioridad a nivel aplicativo. Y no solamente eso, poder entender si existiera algún tipo de problema, si el problema está a nivel de red o está a nivel aplicativo, y eso solamente lo haces con un par de clics. Y esa es la ventaja de utilizar la plataforma de seguridad SASE por parte de Palo Alto Networks. Finalmente, en resumen, quería enseñar este cuadrante, ya que muchos de nosotros en Latinoamérica seguimos los cuadrantes de Forrester, seguimos los cuadrantes de Gartner, entre otras cosas. Definitivamente, Palo Alto Networks es uno de los líderes actuales cuando estamos hablando de network, de Zero Trust Network Access, o sea, toda la parte de la filosofía de Zero Trust. Nosotros, una vez más, creamos nuestros productos fundados
por esa filosofía y podemos de alguna manera segmentar efectivamente toda la red. Si la red es la que va a la nube, si la red física, si la red virtual, no importa, te vamos a poder decir exactamente quién es el usuario que está utilizando la aplicación X, quién es esa aplicación y qué dispositivos están utilizando a la hora de ejecutar algún tipo de aplicación, qué tipo de contenido es el que está llevando y por dónde está pasando ese contenido, cuál es el caminito por donde se está llevando la información. Entonces, si obtienes visibilidad de todo eso, vas a poder segmentar de una manera efectiva tu red de tal manera que vas a poder ejecutar de una manera y vas a poder aumentar tu postura de seguridad de una manera muy efectiva gracias a la utilización de esta filosofía de Zero Trust que existe actualmente. Y con eso termino la presentación. No sé si tienen alguna duda o algún comentario.